Hay momentos muy felices, por eso esta música me alegra mucho en esta profesión. No saben ustedes lo que yo sentí en el Teatro Pavón, donde se está representando, estoy hablando de Madrid, Roca Negra, cuando volví a ver a un actor que me ha gustado siempre, que le he admirado siempre y que me parece uno de los mejores actores que hay en España, con diferencia. Eh, Juanjo Puscorbi. No sabes lo que supuso ese jueves que fui a verte a las 7 de la tarde, que me encontraba más con Pedro Ruiz y que Pedro salía tan extasiado que no podía hablar. Fíjate, un hombre que no para de hablar. Sí. Después de verte en esa función, porque fue muy emocionante, Juanjo. Qué bien, muchísimas gracias, Andrés. De ganas de verte también. Sí. Sí, es curioso porque Pedro lo vi el día anterior por una entrevista que hacíamos con Ana Mellacastín y dice, mañana vendré. Y está bien que os encontráis los dos, ¿no? Nos encontramos los dos, sí. Porque es curioso las cosas que dijo también Pedro después de la función, ¿no? Dice, esto es como una noria rusa, subir y bajar, pues difícil, es muy difícil esto. Sí, realmente es difícil, pero quiero que la función precisamente exige de alguna manera que los actores, que somos dos, María Damus y yo, pues se entreguen mucho a lo que están haciendo, porque es una conversación final, una despedida de la hija a su padre, y después también a la inversa, sin intentar desvelar nada, pero quiere decir que de alguna manera van aflorando cosas del pasado y cosas del presente también, que no se pueden desvelar ahora, que hieren un poco a los personajes y a los espectadores también, porque todos somos hijos y algunos padres, ¿no? Entonces todos podemos entender esta capacidad de reprochar y de sentirse reprochado, de perdonar y sentirse perdonado, y de decir te quiero y saber lo que cuesta decirlo, ¿no? En las relaciones familiares, porque es más fácil decirle a un amigo que le quieres que no a tus padres, ¿no? Y esto ya pasa un poco en todo lo que es los que hemos sido padres o somos padres desde que el niño tiene 3 años o la niña tiene 3 años, que es la edad del no, que decimos, que empieza a decir no a todo, no, que es terrorífico, porque claro, para identificarse ellos como seres aparte, tienen que estar en contraposición contigo. Y a los 4 años se vuelven buenos, o sea, se les ha olvidado esa confrontación, que después a los 7 vuelve otra vez, a la adolescencia vuelve otra vez, a la juventud vuelve otra vez, hasta que las personas maduran y entonces empiezan a llorar pensando en sus padres, lo que les deben, la gratitud, pero los padres ya a lo mejor les han muerto, ¿sabes? O sea, que es un poco ley de vida esto. O son padres ellos. Y entonces ya la cosa también cambia. Pero es curioso esa especie de necesidad en un entorno familiar de identificarse en contra de los progenitores, ¿no? Y aquí pasa un poco, o sea, la hija le pega una caña al padre importante, merecida o no, pero esa desenvoltura en el reproche, pues no generalmente no es, en el sentido contrario no es así. O sea, los padres intentan no reprochar tanto a los hijos y hacerse responsables un poco, sea cierto o no el reproche, ¿eh? Me refiero que hay una actitud un poco más paternalista, como su nombre indica, del padre hacia los hijos. Fíjate que el día que fui a ver la función, te lo comentaba antes de empezar esta entrevista, coincidí con Ignacio Vidal, que es un actor magnífico también. Sí, este muchacho, cuando era un niño, le descubrí como actor en Gris, en un musical, porque además canta estupendamente bien. Y desde entonces he ido siguiendo su carrera, tanto como actor como, evidentemente, como escritor. Es un gran autor. Sí. Y me decía, es que yo Roca Negra no la imagino si no estuviese Juanjo en ella. Cuando me enteré que podía hacerla, etcétera, dije, tiene que ser él, o sea, y es de los mejores aciertos que he tenido yo en mi vida. Bueno, luego ya te alababa, te decía todas las cosas bonitas que te puedes imaginar, y que no tiene por qué decírmelas, pero que me las decía él, de la admiración y de la sensación de cada vez que ve la función recibe por parte tuya. Y yo creo que eso es bueno, cuando el autor te quiere, cuando te ofrecen el proyecto, cuando te dicen, puedes intervenir, quieres intervenir, y tú dices, lo lees y dices, sí. Y a partir de aquí empieza la aventura. ¿Cómo ha sido ese proceso desde que llega la función hasta que dices sí? Pues fue porque él me lo dijo de hacer la función
y en ese momento yo tenía que irme a Argentina a hacer una película que es de Papa. Yo he hecho el próximo Papa, que es una especie de distopía, bueno, en este caso sería Gregorio XVII, el personaje, y es más joven, lógicamente, que su predecesor, ¿no? Pero vamos, la película se sitúa como en el año 26, es decir que... Está ahí mismo. Claro, está que ahí no mismo. le da mucho margen Al que al está actual, ahora. sí. Pero bueno, y entonces él tenía precisamente un montaje en Valencia, con lo cual solo nos daba la posibilidad de ensayar en diciembre para estrenar en enero, porque las fechas ya estaban cerradas en el Pavón del 8 de enero al 3 de marzo. Con lo cual hemos ensayado en diciembre con las fiestas y todo, que ha sido poco tiempo y estábamos un poco, María y yo, un poco asustados, y él también, porque íbamos muy, muy escasos de ensayos para lo que la obra requiere, ¿no? Pero hemos ido a fondo y hemos llegado, creo que muy bien al estreno, con esfuerzo por supuesto, ¿no? Y entonces Ignasi, que es un hombre cariñosísimo dirigiendo, además, no solamente es un gran autor, sino un muy buen director, nos daba a María, que la conoce muy bien, porque han sido pareja, y son pareja también, ahora, actualmente, y a mí, que no nos conocíamos, pero enseguida entró una relación estupenda entre los dos, nos daba mucho margen, y él era como el espectador número uno. O sea, él estaba diciendo, no, yo no os digo nada porque vosotros, porque el primer día de lectura, eso sí que me acuerdo, precisamente con el productor, leímos y dice, él dijo, ya está. Digo, hombre, no está nada, ahora hay que aprendérsela de memoria y hay que hacerla. llevarla. ¿No? Y hacerla, dice, no, ya está. Bueno, entonces él nos decía, bueno, yo solo os puedo decir cositas, vosotros tirad y tal. O sea, realmente ha habido como una actitud muy cariñosa, muy amorosa de él hacia nosotros, y eso se nota en la función, porque claro, la compenetración entre los dos actores ha sido muy buena. Y en escena es muy buena también, entonces eso se agradece mucho y el público lo agradece mucho porque hay esa comunicación, ¿no? Es un teatro, a su vez, digamos, como decía Ignasi también, por eso estuvimos un momento dudando si micros o no, y el distribuidor dijo, no, micros seguro, porque realmente el teatro es de 600 localidades y eso es muy grande, para hacer los tonos que quería el director. No, y por la sonoridad de ese teatro, que no es... Pero eran los tonos que él quería también muy bajos, a veces como de cine, todo esto para dar esa sensación de realidad, ¿no? Pero él quería esa actitud un poco de que el espectador estuviera, digamos, dentro de la casa, en algún sentido, ¿no? Que estuviera como testigo de lo que está sucediendo allí. Y esa sensación un poco del teatro americano también, de los Tennessee Williams, etcétera, etcétera, que es un poco hija esta obra de ese tipo de teatro, ¿no? Pero con unos giros dramáticos y con un thriller, digamos, que va haciendo sus giros correspondientes que no lo alejan un poco de ese teatro más freudiano, para decir de una manera, que era ese el norteamericano de esa época, ¿no? Pero bueno, yo creo que Ignasi además ahora está en un momento muy bueno porque tiene 2 funciones en cartel, no una sino 2, porque él más o menos, no, 3, porque la de Valencia no la estoy contando, pero de éxito porque la de Vincent Van Gogh está funcionando muy, muy bien, ¿no? Con lo cual, y además es un autor joven, relativamente joven, ¿no? Y bueno, y tiene un gran futuro, no solamente un gran presente, sino tiene un gran futuro. Y María Damuz es una actriz que, bueno, se hablará mucho de ella porque ya cuando hacía Company, por ejemplo, ya se nombraba mucho, porque estaba espléndida, porque es este tipo de actriz que viene del teatro musical, de cantar bien, bueno, también había hecho una cosa con el Tricicla, de personaje de la tercera edad, concretamente, o sea, de trabajo de cuerpo muy grande. Y el de la palabra, que era más, ella estaba un poco prevenida de decir, ay, yo no sé si podré llegar a esto, y estaba un poco asustada en ese sentido, pero ya se ha visto el resultado que, bueno, es espléndido, ¿no? Con lo cual, ya todo el mundo le augura una carrera importante. Sí, no. Está maravillosa y además enfrentarte a ti, y me refiero... lo que es como actor no facilito, guapo, que es que se lo pones muy difícil. No. Porque estás a lo que estás, como has hecho siempre, y hacer un trabajo impecable. Es curioso porque es un personaje, no estamos desvelando, ya os lo ha contado Juanjo de qué va la función, es un encuentro, una despedida de una hija que se va, el padre es escritor, la hija también, pasa que el padre es un escritor de éxito, la hija todavía le falta, aunque es buena escritora, le falta ese empujón para alcanzar la fama del padre, y ella se va a ir. Es lo único que
en un principio se cuenta al principio, aunque al principio vemos algo ya importante, es la relación que han tenido de niños, un poco el desarrollo, cuando ella era una niña, etcétera, con ese padre, ¿no? Y a partir de ahí se inicia la función. A lo que voy. A mí es un personaje que en un principio no me cae bien. Sí. No me cae bien porque no lo entiendo. Yo al principio no entendí el personaje, pero es verdad que te arrastra. El personaje te arrastra para saber qué narices le pasa. Claro. Y a partir de ahí la relación que mantiene con la hija. Y me pasa lo mismo con la hija. Digo, ¿por qué es tan brusca en un principio? Y luego vas entrando también y te va a dar motivos con la propia palabra y a veces con el propio gesto del propio padre de por qué ella es así y qué le está pasando a ese padre y qué es lo que esconde y qué es lo que ha escondido durante mucho tiempo y hacia dónde quiere ir el tiempo que le quede. Vamos a dejarlo ahí. Y a mí eso me parecía de una estructura súper complicada, muy fácil de ver, porque es una función muy fácil de ver, pero había que mojarse y había que entender al padre fundamentalmente para amar la función, para decir, es que esto lo reconozco, esto también, qué duro es esto, cómo va a acabar esta conversación y así sucesivamente. Y eso, Juanjo, es muy difícil. ¿Cómo construyes a este hombre? ¿Cómo dices, cojo a este hombre y lo tengo que construir, lo tengo que hacer de verdad? Claro, ese es un personaje singular, como dices, ¿no? Porque realmente no se parece a ninguno de los que pueden tener como referentes un hombre así. Entonces, es evidente que hay algo que se explica al final del personaje que se entiende desde el principio, ¿no? Y que de alguna manera, digamos, tal como construye la obra el autor, a él le gusta, digamos, como estas obras de Chekhov que van hablando y no se sabe qué pasa, ¿eh? O sea, que digamos que la procesión va por dentro. La procesión va por dentro y en un momento esa procesión sale afuera. Y entonces la gente dice, ya empiezo a entender qué pasa aquí, ¿no? Entonces hay un gran reproche de ella que se explica, se entiende al cabo de un rato de la función, y después hay algo que les ha herido a los dos a la vez, que es otra cosa distinta, y algo que le ha herido a él diferentemente. Entonces esas dos cicatrices tremendas de esas dos cosas que se desvelan luego, claro, hacen un giro total en la función y hacen que la gente se implique emocionalmente mucho. En el principio, digamos, en ese trozo donde son simplemente digamos, una dialéctica entre el padre y el hijo, a ver quién es más listo y a ver quién dice la frase más graciosa, que pasa un rato diciendo qué relación más rara tienen estos dos, que ni se tocan ni se miran, etcétera. Eso que muchas veces el espectador dice, ¿qué hacen esta gente? ¿Cómo son así estos padres y esta hija? El autor lo ha hecho expresamente para extrañar, para decir, no es una familia normal esta, no es una familia normal para nada. Y después ya se ve por qué no es normal. Es decir, hay algo que podemos en la vida cotidiana conocer los artistas, no un escritor de éxito y una escritora todavía no de éxito, pero sí prácticamente toda la gente que tiene que moverse y que tiene un cierto éxito y se mueve por el mundo, que es la ausencia. Cuando un padre es ausente durante mucho tiempo, digamos de todos los famosos que podemos tener en la cabeza, eso crea en el hijo o en la hija un reproche ya por la propia ausencia solo por esa razón, ¿no? Y eso es lo primero que sale a flote, la ausencia y tal, pero dice, hombre, tampoco es para tanto, ¿no? Pero después esa ausencia provoca otras reacciones en los personajes. Claro, estamos hablando como en clave, porque no podemos desvelar precisamente las... No, eso que vayan al Pavón. Claro, que vayan al Pavón a verlo. Pero en todo caso sí que hay una cosa que sucede, digamos, con el público, que es que la gente se emociona. Mucho. Se emociona mucho y les golpea. Y además, curiosamente, no todo el mundo la misma lanza para entenderlos, ¿no? O sea, hay un momento del personaje que él pide disculpas dentro de su ficción, porque como es un escritor, él también hay una parte, digamos, que ficciona lo que está escribiendo. Que eso también es un recurso teatral muy pertinente en esta función, ¿no? Y entonces él dice, mi personaje tiene que pedir disculpas a su exmujer, ¿no? Por no haberla mirado, por no haberla tenido en cuenta, por haberse aprovechado de ella, etcétera. Entonces es curioso porque uno de los productores, concretamente ese trozo le produce una desazón tremenda. Otros no. O sea, cada uno tiene su pasado, ¿no? Sí. Y entonces aquí de alguna manera incide en varias cosas a la vez. Es cierto que Ignasi, el autor, cuenta cosas personales, suyas, de su padre,
O sea, de su hija, etcétera, y de sus relaciones nos lo cuenta y nos lo dice, y creo que está al abasto de todo el mundo entenderlo así, ¿no? Pero todos los espectadores tenemos, digamos, partes de nuestra vida que son reconocibles también, ¿no? Hay un momento que la hija le dice al padre, dice, ¿tú crees que estabas preparado para ser padre? Claro, ahí te deja. Claro, ahí te deja, claro, pum. Que es la primera andanada en los 10 primeros minutos que centra ya la obra después de los primeros compases para entenderlos. Le dice, ¿tú crees que has sido buen padre? Y el otro dice, hombre, ¿tú crees que no? No. ¿No? Entonces ahí empieza, digamos, ya el segundo round, ¿no? Y ahí empieza. Hay una cosa que me gusta mucho y es que yo cuando salía del teatro, dándole vuelta, porque es una función que no te deja indiferente, es una función a comentar, de salir y hablarlo. Digo, entiendo muy bien el personaje cuando llega al final, porque es un personaje que no lo dice expresamente, pero sí lo siente. Es un personaje que no ha sabido amar, pero tampoco la han sabido amar. No, claro. O no la han sabido querer, claro. Y él tampoco. Y es una circunstancia y es un rulo, claro, en el que ha entrado. Y aunque ahora ya diga te quiero, cuando en un momento de la vida ya te obligas a decirlo porque es un sentimiento real, ya es tarde para todo, claro, incluso para él mismo. Y a mí eso me parece que está muy bien reflejado en la función, sí, sin decirlo en voz alta. Sí. Me parece, vamos, sí. Es la impresión que yo quiero. Hay un poco, yo hay una función que hice hace muchos años, que era el Peer Gynt de Ibsen, que me parece una función maravillosa. Dura 4 horas y media porque es un libro entero, y duraba 4 horas y media, efectivamente, y sin descanso, que cuando se lo explicaba al actor francés que lo había hecho en Francia, de Sartre, que era el número 1 en Francia y tal, y digo, aquí lo hacíamos seguida, y dice, pero ¿estabais locos o qué? Porque él hacía la primera parte un día, la segunda otro día, que el mayor con maquillaje y tal, y el sábado hacía las 2 juntas con 1 hora de descanso. Y digo, no, yo el sábado hacía 2 funciones. Dice, 2 de 4 horas y media. Dice, pero estáis locos aquí tal. Bueno, pues en esa función el personaje va haciendo, aquí hay algo de eso también, los últimos minutos de la función, va haciéndose un testamento de sí mismo. Entonces, aquí no cuento la función de Roca Negra, pero sí la otra, para dar unas pistas. Entonces, el Peer Gynt, hay un momento en que dice, bueno, mi vida ha sido esta, de aventurero y todo, y vuelve a mi casa después de todo lo que ha pasado. Y entonces, él se hace como un testamento. Y en ese testamento le aparece el diablo y dice, no, eso que dices no es verdad, esto para nada. No, tú no has sido así, no. Él mismo se hace un testamento de la cebolla, que es una cosa maravillosa de la historia de la literatura. Después aparece un personaje que es el fundidor noruego, que es el personaje laico, digamos, que coge todos los botones, digamos, defectuosos y los funde para hacer otros. Entonces dice, no, tú eres un defectuoso, lo fundo. No, hombre, pero yo he sido... Entonces él se va haciendo epitafios. Y aquí, de alguna manera, yo también he querido incidir un poco en lo que había en el texto en sí. Y se acuerda del personaje que hace como esos epitafios que se hace él mismo de su muerte, no, hipotéticamente. Y entonces, de alguna manera, esta mezcla de ficción y realidad de un novelista, diciendo qué es lo que he hecho mal y justificándoselo y convirtiendo en literatura, yo creo que es un acierto total de la función, que está incipiente, pero está ahí, está lo suficientemente expuesto para dar pistas al espectador, ¿no? Estamos llegando al final y bueno, podría estar 1 hora contigo, lo estaremos en un momento dado, porque además estás en tele, has hecho cine, todo eso me interesará mucho cuando pase un tiempo. Juanjo, se ha publicado en todos los sitios, yo me he quedado, como imagino que muchos, totalmente parado ante esa ausencia totalmente justificada por lo que te han hecho. Entonces, sí, ¿qué ha pasado? Bueno, pues realmente estaba yo, digamos, aquí, y entonces me llamaron para si quería ir de concejal para Cultura y después de diputado de Cultura en la Diputación de Barcelona, y así fue. Iba por la lista número 2 de concejal de Esquerra Republicana en Barcelona, y después de la Diputación, lógicamente, en el gobierno de la Diputación. Yo hice mi trabajo lo mejor posible. Creo, honesta y sinceramente, que lo hice muy bien, porque como me gusta, pues estaba presente en todos los sitios, estaba trabajando todas las horas del día, todos los fines de semana, a todas horas, porque en definitiva las bibliotecas, los teatros estaban 24
en 24 consejos de administración del Liceo, del Teatro Libre, de todo lo que puedas imaginar de la provincia de Barcelona, que es mucho, en una diputación que es la más rica de España, además, con un presupuesto muy bueno, haciendo mi trabajo. Y entonces, bueno, un día recibí una puñalada por parte de los propios que evidentemente no me esperaba. Y con las consecuencias que eso trajo también de estar pues 3 o 4 años sin trabajar y sin estar en ningún sitio. Pero Entonces, ¿por qué un boicot así? no, claro, pero de alguna manera yo, claro, ya eso es un hecho objetivo. Y entonces también añadido a que, digamos, hace 36 años que no recibo ninguna propuesta o invitación de participar en ningún teatro público de Cataluña, siendo además bueno, pues el que inauguró el Centro Dramático con el Peer Gynt de Ibsen y siendo Premio Nacional de Teatro de allí, pues claro, ya he entendido el mensaje. Entonces yo lo que no puedo estar es vivir sin trabajar. No soy rico, ni vivir en Barcelona de turista, tampoco. Entonces, de alguna manera, me ha quedado claro el mensaje, sea la razón que sea, pero yo creo que es absolutamente injusta y la decisión es radical, porque creo que 3 años, por un lado, sin ningún tipo de trabajo, y 36 sin recibir una invitación, me parecen más que suficientes para entender el mensaje. O sea, lo doy por entendido. ¿Sabes lo que no entiendo? Que te han perseguido por hacer cultura, no por meterte en política, claro, porque nunca has sido de político. No, quizá esa es la razón. Y eso es... Para no ceder delante de cosas que a lo mejor se hacen y que yo no quiero hacer. Bueno, lo mejor de todo, estás en Madrid. De momento, hasta la primera semana de marzo, haciendo Roca Negra en el Pavón. Pero aparte de eso, se va a mover por España. Cuando acabe en Madrid, va a ir a alguna ciudad y en septiembre empieza el boom de no parar, de ir con la maleta como la Piquer, allá donde le toque, con esta función extraordinaria. Los que estáis en Madrid, no perderosla. Tú sabes que el boca a oreja está funcionando muy bien, que el teatro, el Pavón cada vez mejor de audiencia y evidentemente de público. Y yo solamente te puedo desear lo mejor. Que no te vayas, Juanjo. Haz trabajo donde te llamen. Da igual que sea Madrid, que Albuquerque, me da exactamente igual. Bueno, que Argentina, como es el caso, o México. Pues donde sea. Donde te dé la gana, porque ya recibiremos el trabajo. No nos podemos permitir el lujo de estar sin un actor como tú, de verdad. Y después de verte el Pavón mucho más. Y verte ahora Entre Tierras, que están en Antena 3, y lo que es próximamente. Machos Alfa, que se estrena. Machos Alfa, que estás divertido. Sí, bueno, pues ya pasado las... Sí, es la serie y la verdad que además son géneros distintos completamente. No tiene nada que ver y volverte a ver en comedia, que eres muy bueno en comedia y tú disfrutas mucho con la comedia porque te sabes todos los gags, sobre todo tu cara, te la conoces muy bien para saber te lo pasas bien haciendo comedia. Ha sido un placer, Juanjo. Igualmente, Andrés. Siempre te he tenido en mi corazón y sabes que te quiero y que te admiro muchísimo. Y yo también, ya lo sabes. Lo sé. Te hace mucho, que también hemos pasado más de una aventura, ¿eh? Sí. Lo dejamos. Nos conocemos de hace muchísimos años. Muchos. Pero no nos pongamos edad, que es de coquetos, como dice Pedro Ruiz. Muchas gracias. Va a ti.